Estamos considerando el tema entonces, el sacerdocio del creyente en Cristo. Y para eso nos hemos introducido en el tabernáculo de reunión, el cual Dios estableció en medio de su pueblo allá en el desierto, en la época en que Israel salió de Egipto. Hemos estado considerando algunos objetos de este tabernáculo. De hecho, ya estudiamos el altar de bronce, como en el lavacro, en el atrio. Y estamos ahora velo adentro. Estamos en el lugar santo. Muchos se quedan a la puerta del tabernáculo y la invitación es ir velo adentro. Bien, en reuniones anteriores hemos estudiado el primer objeto que encontramos en este lugar santo, que es el candelero de oro. Ahora, en el día de hoy, vamos a estudiar con la ayuda del Señor y vamos a considerar el segundo objeto que encontramos en este lugar santo, y es la mesa de la proposición. Esta es la mesa de la proposición. Texto que hemos leído en Éxodo como en Levítico 24. Tenemos entonces algunos puntos que considerar acerca de este objeto. El primer punto. El simbolismo de esta mesa y de estos panes consiste en representar a Cristo como el pan de vida. La mesa estaba hecha de madera de acacia, o esa madera de sitín que aparece en la escritura, es la madera de acacia, una madera que era incorruptible, es decir, una madera que no se pudría. Y está revestida de oro. Sobre ella se ponía 12 panes, hechos de flor de harina, y cubiertos estos panes de un incienso limpio. Estaban allí sobre la mesa por una semana. Estos panes, pasado ese periodo, eran la comida de los sacerdotes en el lugar santo, porque estaba escrito que era cosa muy santa para él, para el sacerdote. Esta comida se celebraba mientras el incienso era quemado delante del Señor en el altar de oro. El otro objeto que estaba en el lugar santo era el objeto que es el incensario de oro. Este pan, primeramente, es Cristo, que es el pan del cielo. Lo es porque su vida, aquel carácter, son antes que nada la satisfacción de Dios. Los panes tenían que estar en la presencia de Dios, y esto de continuo. La mesa estaba allí presentando el pan santo delante de Dios. Esta mesa representa a Cristo como el pan de vida, aquel pan que había de venir para satisfacer el hambre espiritual del hombre. Pero antes de hacer esto, esta mesa muestra otro aspecto. Muestra la satisfacción que el Padre ha encontrado siempre en su Hijo. Muestra la satisfacción que el Padre encuentra aún hoy en su Hijo amado. No podemos medir, queridos hermanos, queridas hermanas, en toda su extensión, este hecho insondable del amor del Padre hacia su Hijo. No lo podemos medir, pero podemos compartirlo. El Señor ha dicho en oración, en aquella oración sacerdotal en Juan 17, en el texto 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo, el pan de vida, estuvo expuesto, presentado por 33 años sobre esta tierra y a la vista del cielo. El Señor sería más tarde el asombro de los suyos. Fíjese que los ángeles desean mirar sus padecimientos y sus glorias. Él sería más tarde el asombro de los creyentes y la admiración de los ángeles cuando le vieron en gloria. Pero primero que nada está la apreciación del Padre. Esta es la gran lección de esta mesa que estaba puesta en el lugar santo.
Esta apreciación continuó en la vida encarnada del Señor. Aquella vida en la tierra del Señor fue tan gloriosa para el Padre como lo había sido desde la eternidad en la vida preencarnada. Es posible ver aquí aquella parte de la obra de Cristo que tiene en cuenta el carácter de Dios. Estaba en el corazón del Padre, que merecía todo el amor y la obediencia de la raza que nosotros integramos y que Él había creado a su imagen. Cristo vino a esta tierra para responder a los requerimientos en nombre de la raza humana. Es cierto que Él también vino para proveer al hombre de una multitud de bendiciones, pero los requerimientos de Dios estaban primero, dado que Cristo, en su primer aspecto de su obra, constituye una ofrenda a Dios, y en el segundo aspecto de su obra es la provisión para la necesidad espiritual de su pueblo. Esta lección, queridos hermanos y queridas hermanas, aparece reiteradamente en el tabernáculo. Es fundamental entonces tener presente que el tabernáculo fue provisto por Dios para Israel durante el viaje por el desierto. Y esto se pudo ver principalmente en la mesa de los panes, porque ellos simbolizan el alimento espiritual de su pueblo. Los panes no eran una comida para Dios, sino un símbolo del pan espiritual de Israel. Estaban presentados continuamente en su presencia como símbolo del agrado que el Padre encuentra siempre en su Hijo, porque simbolizan el alimento y señalan hacia Cristo. Tengo un segundo punto de lo que esta mesa puede representar. Y dice así este segundo punto. Cristo es el pan de vida porque es el alimento para toda criatura humana. Cristo es el pan de vida para el alma necesitada. Fíjese que el hombre tiene que ser alimentado porque en el fondo es un ser sin fortaleza espiritual. Debajo de nuestras apariencias, todos somos hombres y mujeres necesitados. El hombre sin Dios se caracteriza por su incertidumbre, por su ceguera o por su temor. Fíjese que el hombre natural sin Dios se pasa la vida resolviendo problemas, se pasa la vida acumulando bienes para el porvenir. Por eso este hombre natural está ciego para lo más importante, está ciego por su voluntad de poder, por su ansia de tener dominio, por su deseo de destacarse, por su ansia de ser siempre el primero. Todo esto arraigado en su enorme amor propio, en su confianza en sí mismo y en su afirmación de sí mismo. Esta, queridos hermanos y hermanas, es la esencia del pecado. Ser pecador significa eso. Ser pecador significa que el ego y el yo están entronizados en el corazón. Queda claro, entonces, que para este hombre necesitado que tiene hambre y sed espiritual, Cristo es el pan de vida para este hombre. Pero si el hombre no tiene hambre ni sed espiritual y está dominado por su ego, ¿qué pasa con él? También para él, Cristo es el pan de vida. Hemos leído en Levítico 24 palabras también sobre cada hilera de incienso puro, es decir, sobre cada hilera del pan se colocaba un incienso puro. Y ese incienso era como un perfume de ofrenda encendida a Jehová o a Yahvé. Ese incienso puro se esparcía sobre los panes
y es una referencia a Cristo en la perfección de su carácter. Y es una referencia al sabor dulce de Él como para su Padre. Se puede afirmar entonces que lo que hemos dicho, que cuando el Señor entregó su vida en expiación en el Calvario, el cielo se llenó de un perfume y de la fragancia de su obra. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque aquí encontramos una gran enseñanza. Esto simboliza la fragancia de la vida resucitada de Cristo que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, cuando le permitimos al Espíritu Santo llenar nuestro ser. Este es el sacerdote del Nuevo Testamento, de la necesidad del día de hoy. Este es el sacerdote que hoy usted, querido hermana y querido hermano, debe reflejar. Uno que permite que la vida resucitada de Cristo sea derramada completamente en su corazón por el Espíritu de divinidad, por el Espíritu Santo. ¿Qué más nos sugieren estos panes en esta mesa de proposición que estaban en el lugar santo, en aquel tabernáculo, en el desierto allá con los israelitas? Tengo un tercer punto. Los panes sugieren la idea de la humanidad sin mancha de Cristo. Estos panes eran hechos de flor de harina. Aquí hay un tipo muy expresivo, que el hombre perfecto y puro que vino para hacer la voluntad del Padre. Lo representa a él en la carne, porque la harina es producto de la tierra. Sabemos que el Señor habló de sí mismo en Juan capítulo 12, como hemos leído, como el grano de trigo, y esto con especial referencia de su vida sobre la tierra. Aquí se trata de flor de harina, no de una harina común, sino de flor de harina, designando seguramente el carácter inmaculado que tenía el Señor. Notemos, hermanos, en cuanto a los siervos de Dios, encontramos con frecuencia aquellos que han avanzado en la gracia, desarrollando un carácter noble y apacible. Y dicho sea de paso, el mejor avance en la gracia no es el éxito como nosotros lo medimos. El mejor avance en la gracia es un carácter noble y apacible. Esto en nosotros es siempre el resultado de una disciplina penosa, a veces de cierta duración, y es el resultado de mucho ejercicio de corazón delante de Dios. Pero no es así en el caso de nuestro Señor. Él no necesitó un periodo de disciplina purificadora. La disciplina que él se ajustó no tenía un carácter purificador. Él vino como una persona humilde, como su propia persona, haciéndose pobre, siendo rico y mostrando una mansedumbre de carácter. Su humilde porción y sujeción a Dios. Él entró en la vida aquí abajo, en la semejanza de los hombres, por lo tanto, él tomó una forma de siervo en forma incondicional y obediente como siervo de Dios. Este pan era hecho sin levadura, contrariamente en la forma que se elabora el pan que hoy comemos diariamente. Así el pan viene a ser un tipo de Cristo, que no se haya maldad alguna, porque la levadura en las Sagradas Escrituras es siempre una referencia al pecado. Por tanto, el pan sin levadura es una figura de la humanidad inmaculada del Señor, de la consistencia de su carácter. Hay un cuarto punto de lo que representa esta mesa de la proposición en el lugar santo. Fíjese que el oro con que estaba recubierto esta madera de acacia y de sitín sugiere la idea de la eterna gloria de Cristo. La mesa del lugar santo era hecha de madera y cubierta con oro. En el lugar santo el oro es típico, el oro es figurativo. El concepto de aquel pan que descendió del cielo nos hace pensar en la deidad del Señor.
Esto es lo que el oro prefiguraba. Fíjese que dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Evidentemente aquí el Señor está hablando de su muerte, pero su muerte presupone su encarnación. Él tenía que venir a hacerse hombre para que pudiera morir. La madera de sitín, es decir, aquella madera de acacia, era incorruptible, y esta es una figura de la humanidad del Señor sin mancha. Pero el oro con que estaba cubierta esta madera de sitín o de acacia es una figura de su deidad y de su eterna gloria. Así vemos en esta mesa los dos aspectos de la verdad de la deidad del Señor y de su humanidad. Aspectos que aparecen ligados en el capítulo 6 de Juan que hemos leído, donde Él se presenta como el pan de vida. Este pensamiento, queridos hermanos, queridas hermanas, es notable. El Señor vino como el pan del cielo, descendió del lugar de su morada, se hizo hombre, aunque sin pecado, y descendió al más bajo nivel posible que se pueda imaginar cuando Él fue hecho pecado por nosotros. Pablo expresa en Romanos 5:10, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Allí la referencia del texto es a la vida resucitada y glorificada de Cristo. Todo ahora está conectado con la gloria de Jesucristo como el Señor. Esa gloria en la cual Él ha entrado a causa de haber pasado mediante por su sufrimiento por la muerte. Este es un punto, queridos hermanos y queridas hermanas, que trae consolación y ánimo a nosotros como sacerdotes en Cristo. Lo que caracteriza nuestra enseñanza apostólica es que Cristo glorificado es la fuente de bendición y es la fuente de todo poder. Hay un quinto punto de lo que representa esta mesa. La mesa habla de la seguridad eterna del creyente. Fíjese que la mesa tenía una cornisa de oro, no era un objeto de adorno esta cornisa, sino que tenía por finalidad evitar que los panes se desparramaran o se cayeran cuando esta mesa era transportada a través del desierto. Era una cornisa de seguridad la que estaba alrededor de esta mesa, que tenía que cumplir la función incluso cuando Israel marchaba en su peregrinación. Leemos en Juan 17:4 el siguiente texto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos que la gloria de Cristo está directa y eternamente conectado con la obra redentora sobre la cruz. Esto sugiere, hermanos, por qué la cornisa era totalmente de oro. Esta gloria divina que él tenía con el Padre por siempre, pero a la cual entró, por así decirlo, sobre una nueva base. Cuando él se presentó como un sustituto de su pueblo delante de Dios. La gloria divina de Cristo después de su humillación y de su muerte tiene un nuevo significado y brilla en el universo de un nuevo esplendor. Es la gloria de su gracia. Así se refiere Pablo en las epístolas. Es la gloria de su gracia. Es la gloria de su gracia que brilla en el Evangelio. Y esto es lo que sugieren los panes sostenidos en su lugar mediante la cornisa de oro. Es Cristo glorificado, aquel Señor que sustenta a los suyos y los mantiene en un lugar de seguridad, conforme a todo lo que Él es en sí mismo y de acuerdo con el mérito infinito de su sacrificio. De modo que estos 12 panes no solamente hacen las perfecciones de Cristo, sino que además vemos
a su pueblo unido a él. Aquí hay una referencia indirecta al sacerdote que hay en usted, querido hermano, querida hermana. El sacerdote es uno que aprende a valorar cuánto significa la unión con Cristo, con su Señor. Hay un sexto punto de lo que esta mesa representa. Los panes destacan la idea de la unidad del pueblo con Dios y lo precioso que esta unidad es para Dios. Había 12 de estos panes, lo que sin duda es una referencia a las 12 tribus de Israel. Era el número que se refiere a la unidad nacional, combinada con el pensamiento del gobierno divino. El número nos recuerda además a las 12 piedras que el sumo pontífice llevaba en el efod sobre su pecho. Y esta es una referencia especial hacia la nación de Israel. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que cada tribu estaba en un mismo plano de aceptación delante de Dios. Los panes son un memorial perpetuo de la aceptación de su pueblo delante de Dios. Y así ocurre en el día de hoy con la iglesia. Si miramos nuestra posición delante de Dios, vemos que todos hemos sido aceptados, no por lo que somos nosotros mismos, ni por lo que seremos. Hemos sido aceptados en Cristo. Hemos sido aceptados en Cristo. Todos estamos igualados en bendición y todos estamos igualados en gracia. Pablo no tiene un Cristo Salvador más grande que el mío. Pablo no tiene un Cristo Salvador más grande del que tiene o el que tuvo el ladrón en la cruz. Todos hemos sido hechos aceptos en el amado. La carta a los hebreos, que desarrolla magistralmente la función sacerdotal de Cristo, nos enseña que más allá del velo, Jesús, en su nombre humano, entró por nosotros, hecho sumo pontífice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es quizás el aspecto más que se destaca en la mesa de los panes. En el altar de bronce hemos visto a Cristo representando en la pureza de su vida su camino acá abajo y su obra. En cambio, en los panes vemos a la misma gloriosa persona, pero presente delante de Dios en los lugares celestiales en Cristo. El creyente débil como yo, lo mismo aquel que el creyente fuerte, el que es poco fiel, todos estamos en el mismo plano, en plena aceptación delante de Dios. En este estado exaltado el Señor no está solo, porque entró como representante de su pueblo. Esta es una de las enseñanzas más importantes de la mesa. El Señor mirado por el Padre en la gloria, representando a su pueblo, ese nivel de aceptación, Él ha elevado a su pueblo, el cual lo ha comprado con su sangre. Usted, querido hermano, querida hermana, como sacerdote en Cristo que es uno que está en los cielos. Es uno que está en los cielos por medio de un representante. Y tenemos que destacar que cuando el pueblo de Israel se dividió en dos partes, cuando el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, los sacerdotes igualmente tenían que colocar 12 panes sobre la mesa. La reflexión aquí es fundamental. Es que para Dios, aun cuando su pueblo está dividido, siguen siendo un solo pueblo. Esto es una figura de la realidad actual, cuando para Dios en la iglesia hay un solo rebaño y un solo pastor. Hay un séptimo punto de esta preciosa enseñanza de la mesa
proposición y sus 12 panes. En esta mesa, fíjese que aparece la idea de la comunión del alma con Dios. En primer lugar, hay que destacar la base de esta comunión. Para eso debemos observar las dimensiones que tenía la mesa. En cuanto a las dimensiones de la mesa, hay que señalar que su altura era de 1,5 codos. Si analizamos de que 1 codo, desde el codo hasta el palmo, si es de 50 centímetros más o menos, tenemos que 1,5 codos son aproximadamente 75 centímetros. Fíjese que esta mesa de la proposición que estaba en el lugar santo tiene la misma altura que tenía o que tiene el arca en el lugar santísimo. El símbolo es claro. Esto sugiere que el pan de la comunión está al mismo nivel que el arca de oro en el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la comunión con Cristo se encuentra al mismo plano que el valor de la redención. Quiere decir que la base de la comunión se encuentra en la obra de la cruz y en la propiciación. La mesa de los panes es tan alta como lo era el arca del pacto en el lugar santísimo. Es decir, la base de la comunión para los sacerdotes era la mesa de la proposición. Alrededor de la mesa se encontraban diariamente. La mesa señalaba entonces al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El pan es simbólico de su propio cuerpo. El pan era la persona viviente, como está revelado en la palabra escrita. La lección para nosotros como sacerdotes es definitiva. Nosotros somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Ministramos al Señor. El pan expresa gráficamente la satisfacción y la provisión para la necesidad más profunda del alma del creyente, que Cristo proporciona y que el Evangelio revela. La comunión tiene un lugar prominente en la vida espiritual del creyente. La comunión tiene que tener para usted, querido hermana y querido hermano, y para mí, un lugar prominente. Se trata de la comunión con los hermanos, en primer lugar, con un propósito, el de adorar a Dios junto con otros santos en el lugar santo, que bien puede representar a las iglesias de los creyentes. Les recuerdo otra vez que aquí, en este lugar, en el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes. Ellos se movían allí, en ese lugar santo, y se congregaban cada día junto a Aarón, el sumo pontífice, alrededor de esta mesa. Y aquí está claramente la idea de la identificación del creyente con el pueblo de Dios. El creyente no ha sido salvado para una vida aislada. El creyente no debe estar buscando argumentaciones para no congregarse, diciendo que de cualquier manera puede honrar a Dios en su casa. Porque en este caso el creyente se convierte en un ser más sabio que Dios, que ha determinado que el creyente tiene que congregarse. No discuta más, querido hermano, querida hermana, no discuta más con el Señor. Aprenda a valorar la comunión, cuánto significa esta comunión con los suyos y con el pueblo de Dios. El creyente no puede moverse en forma independiente del cuerpo de Cristo. Esta mesa entonces nos habla de la comunión de aquel que es el pan vivo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento son figura de todo lo que hoy los creyentes somos. Dado que la mesa y el pan son a un tiempo el Señor mismo, entonces toda la verdadera adoración tiene que hacerse alrededor de su persona y de su nombre. Esto es lo que está simbolizado en el hecho que los sacerdotes se congregaban cada día alrededor de esta mesa junto a Aarón en el lugar santo. El nombre de Cristo
es todo suficiente como fundamento de la congregación. Hemos visto algo sobre la base de la comunión. Fíjese que hay un segundo aspecto. Esta comunión es posible porque en Cristo Dios nos ha acercado. La mesa era una mesa de comunión. Dios Santo ha descendido para tener comunión con nosotros. El pan de Dios era el alimento de los sacerdotes y lo comían junto con Aarón. Aarón es una figura de Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Entonces aquí hay un símbolo de la comunión entre el creyente y su Señor. La mesa habla entonces de la satisfacción de Dios, que es Cristo mismo, y habla al mismo tiempo de aquel por cuyo intermedio el Señor tiene comunión con su pueblo. Hay un tercer punto. La comunión con Cristo es la fuente del regocijo del alma y es la fuente del poder para servir al Señor. Es la fuente del regocijo del alma y de la fuente del poder para servir al Señor. La mesa con los 12 panes sugiere el pensamiento del deleite del corazón de Dios y al mismo tiempo sugiere la idea de aquello que Dios provee para el regocijo de los suyos. La complacencia que el Padre siente por su Hijo tiene raíces profundas. Fíjese que viene desde la eternidad y es tan grande como el corazón de Dios mismo. El Padre abrió los cielos para que su voz complacida fuera oída. Les voy a decir como dice el texto original en la Escritura literalmente. Dice en Primera de Pedro 1:17. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia, dice Segunda de Pedro 1:17. El pan es una figura de la satisfacción que ha encontrado por siempre en su Hijo. Y es además una figura de regocijo que encuentra en Cristo a aquellos que le pertenecen. Este pensamiento, queridos hermanos, queridas hermanas, es sublime. Es sublime el hecho de que el creyente es llamado a regocijarse en Cristo, es decir, en el mismo ser que constituye la satisfacción de Dios hacia su Padre. Otra vez podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible esto? Déjeme decirle, el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo en la palabra e ilumina nuestras almas para que veamos en ella a Cristo, para que también nosotros dependamos del Espíritu Santo. Esto, hermano, es invariable el método divino. El Espíritu Santo no obra en vacío. El Espíritu de divinidad obra siempre aplicando a nuestros corazones la verdad de Dios. El concepto de comunión es fundamental. Lo hemos visto en lecciones anteriores, sobre todo en el lavacro, donde además hemos aprendido cómo se restaura el creyente que ha caído. Lo hemos visto también en el candelero de oro, donde se nos enseña algo fundamental en 4 figuras. Y una de ellas es que el candelero muestra al creyente. El candelero enseña que usted es un creyente sacerdote y que por tanto tiene que verse como uno de los brazos del candelero. Es decir, usted debe verse unido en comunión con su Señor. Este es el concepto de comunión con Él. Resumamos entonces lo que hemos aprendido hasta aquí en varias lecciones sobre la comunión. En primer lugar, nuestra comunión con Dios se establece en primer lugar por el contacto diario, por un estudio devocional de las Escrituras. Ellos limpian la vida del creyente y esta era la lección del lavacro. El segundo elemento de la comunión es la tarea iluminadora del Espíritu Santo y recordará que habíamos dicho que esta tarea de iluminación tiene como propósito hacernos penetrar en la profundidad de la Escritura. Esto lo hemos visto cuando estudiamos el candelero.
Como tercer punto, podemos decir que la mesa con los panes de la proposición enseña que la comunión con Cristo es la comunión con nuestro representante. Usted como sacerdote tiene un representante en los cielos, tiene una comunión con Él, y este representante es el Señor glorificado. Es por esta razón es que los panes estaban siempre en la presencia de Dios. Estos prefiguran la satisfacción del Padre que encuentra hoy en su Hijo glorificado en los cielos. Usted está representado allí por Él. Y esta es una de las lecciones principales de esta mesa de la proposición que está en el lugar santo. Es la oración y la intercesión, y esto lo veremos en detalle cuando estudiemos el altar de incienso que se llama el altar de oro. Como quinta enseñanza, la mesa nos enseña que la comunión con Cristo es una comunión con la palabra de Dios. Esta es la vida abundante, la vida sustentada por Dios, la vida en unión con Cristo. ¿En qué consiste? Consiste en tomar el alimento que viene del cielo. Este es el sacerdote que tiene que haber en usted, querido hermano, querida hermana. Este es el sacerdote reflejado en usted, querido hermano, querida hermana. Usted es uno que tiene que aprender a tomar el alimento que viene del cielo. Los panes simbolizan el hecho de que sobre la base del sacrificio expiatorio de la cruz, los creyentes somos aceptados ante Dios y somos nutridos, alimentados por Él en la persona de Cristo. El pan también era comido por los sacerdotes. Estos tipifican al creyente del día de hoy porque todos los cristianos y solamente los cristianos pueden alimentarse de Cristo, es decir, solamente los creyentes pueden alimentarse del Señor. Pero todos los creyentes tienen que alimentarse del Señor. Los otros que no son creyentes no lo entienden. Los otros no desean, los que no son creyentes, no desean este alimento. Es la palabra de Dios, la que trae aquella paz que sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento. Es la palabra la que trae iluminaciones al alma. Cuando el Espíritu Santo nos permite ver la riqueza del texto original, es la palabra, es ella la que trae las visiones de la verdad, las visiones de consolación, el quebrantamiento, las revelaciones de la naturaleza de Dios. ¿Qué son estas cosas, queridos hermanos, queridas hermanas? ¿Qué quiere decir esto? Que la paz sobrepasa, sobrepuja todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la iluminación al alma. Estos son los grandes canales por los cuales la gracia enriquece nuestro espíritu. Esto también, querido hermano, querida hermana, es el sacerdote que tiene que haber en usted y en mí. Dios tiene para usted, querido hermano, querida hermana, grandes palabras, grandes canales en la palabra por las cuales la gracia quiere enriquecer su espíritu. Consuélese, querido hermano, querida hermana, en estas palabras. Anímese, querido hermano, querida hermana, porque este pensamiento viene de Dios. Está reiteradamente expresado en la Escritura. Estos son los grandes canales en la palabra por los cuales la gracia quiere enriquecer su espíritu. Hay un sexto punto de enseñanza que tenemos aquí, en esta mesa de la proposición donde estaban los panes delante de Dios representando a su pueblo amado. El creyente tiene que vivir para alimentar a otros. Están aquellos que siempre quieren alimentarse de sus hermanos. Eso no está mal. Yo me alimento de lo que me enseñan mis hermanos o otros hermanos. Pero usted, hermano, es un sacerdote en Cristo. Usted, hermana, es un sacerdote en Cristo para alimentar a otros. Ahora usted, solo usted puede dar en la medida en que recibe
y en la medida que usted mismo aprenda a alimentarse, usted tiene que dar a otros este alimento espiritual. El principal objetivo de nuestro ministerio debe ser siempre presentar a Cristo para la gloria de Dios y para la iluminación espiritual de los hombres. Para esto, la vida en comunión con Cristo y con su Señor es fundamental. Para esto, querido hermana, querido hermano, es necesario aprender la lección fundamental de lo que significa esta mesa de la proposición y estos 12 panes delante de Dios, los cuales sobre ellos estaba un incienso molido, el cual tenía un perfume y un aroma agradable que representa el aroma y el perfume de Cristo en nuestras vidas. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la comunión con Cristo? No significa, teniendo esta comunión con el Señor, que tengamos los pies fuera de la realidad. La comunión con Cristo tampoco significa en gozar de una tranquilidad imperturbable. Significa, en cambio, dirigirse corriendo al Señor ante cada caída. No deje, querido hermano, querida hermana, que el pecado produzca todos sus estragos en su ser. Ante la primera caída, corra hacia Jesucristo, su Señor. No permita que el pecado produzca todas las consecuencias. La comunión con Cristo significa consultar al Señor ante cada decisión de la vida. Conocemos muchas opiniones. A veces consultamos a otros y tenemos muchas opiniones de otros. Pero la más importante opinión que tengo que conocer para tomar mis decisiones en mi vida es la opinión del Señor. La comunión con Cristo significa apelar a su auxilio misericordioso ante cada crisis. Espero que no le resulte extraño, querido hermana, querida hermana, hermano, esta palabra que yo he usado, crisis, porque yo por lo menos he pasado varias crisis en mi vida. Los hombres de la Biblia son hombres llenos de crisis. La comunión con Cristo significa entonces derramar el corazón ante cada aflicción. La comunión con el Señor significa derramar nuestro corazón ante cada crisis que podamos tener en nuestras vidas. Y está escrito que en cada aflicción Cristo fue afligido. La comunión con Cristo significa entonces hacer todo conforme ante su vista, aprendiendo a depender de Él, aprendiendo a mirarlo a Él, aprendiendo a admirarlo a Él. Este es el contacto estrecho con Él, que la Biblia llama la comunión. Para todo esto, querido hermano, querido hermana, usted es llamado para ser un sacerdote en Cristo, para tener una íntima comunión con su Señor.